Espacio contratado por el Ministerio de Educación. Ya comienza La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio ya La Buena Educación. ¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy Javier Echevarría y este es La Buena Educación. Como todos los sábados, estamos de 9 a 10 de la mañana en Radio Capital y en Capital TV, en el canal 552 de Movistar, en la señal digital de 3.1 o en Claro en el canal 15 o en el 515 de HD. También nos pueden encontrar en Facebook como La Buena Educación Perú o en mi Facebook como Javier Echevarría Oficial o en el Twitter como @LBE Perú o en mi Twitter como @JJ Echevarría. Y hoy vamos a hablar de cómo prevenir y atender los casos de violencia escolar. Y tenemos a dos invitados, a Patricia Malpartida, coordinadora de convivencia del Minedu. Bienvenida, Patricia. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Y a Freddy Sánchez, especialista de convivencia del Minedu. Muy buenos días. Muy bien. Bueno, mañana 8 de abril se celebra el Día del Niño Peruano, ¿no? Y para promover justamente los derechos de los niños y niñas de todo el territorio nacional, lo que debemos hacer justamente es no cesar en la lucha de los distintos tipos de violencia que vulneran a los niños, ¿no? Y por eso que queremos hablar un poco más sobre eso y ver las recomendaciones. ¿Cuáles son las formas de violencia escolar más recurrentes? Bueno, tenemos la violencia entre estudiantes, ¿verdad? Entre estudiantes. Una de ellas es el bullying, ¿verdad? Que cumple con determinados, digamos así, requisitos, que es reiterativa, que hay una relación de poder, ¿no? Tenemos también... Perdón, para ir poco a poco, es bien importante lo que has dicho, ¿no? Que en el caso del bullying hay ciertas cosas que lo definen, como lo reiterativo, la relación de poder, porque a veces se ha banalizado la palabra. Exacto. Y mucha gente habla, uy, me está bulleando, mamá, me bulea. Y claro, cualquier tipo de fastidio lo convierten en bullying y al final trivializan la palabra y trivializan el problema, porque el problema es cuando hay una cosa sistemática, reiterativa, Exacto. ¿no? Y la persona que recibe la violencia a veces no encuentra las herramientas para enfrentarse, ¿no? El solo hablar. Yo siempre digo, cuando el chico te dice, oye, no me bullees, ya, eso ya no es bullying, porque si tiene la capacidad de decirlo, ya no hay una relación de poder, ¿no? Claro, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces utilizan el término bullying también con los maestros y no hay bullying del maestro hacia el estudiante. Esa es una situación de maltrato, ¿no? Maltrato. Exactamente. O sea, el bullying, digamos, esta palabra en inglés, Es entre estudiantes. se ha querido, o sea, se ha ubicado para diferenciarlo entre estudiantes, entre pares. Y con el maestro es maltrato. Exacto. Ok. Y después, entonces, está la violencia de los maestros a los alumnos. A los alumnos, ¿no? Ahí tenemos, bueno, la violencia también física, psicológica, sexual también, ¿no? Bueno, en el caso de la violencia sexual es lamentable, digamos, el caso que hemos visto de esta niña de 3 años que sufrió violencia sexual en Chincha, ¿no? ¿Qué acciones, por ejemplo, se van a tomar en este caso? Ya, lo primero, estamos hablando de un delito, ya las autoridades policiales han tomado cartas en el asunto, hay toda una investigación, se ha separado del servicio educativo a estas personas involucradas en esta situación delictiva. También hay mecanismos de protección a los niños y adolescentes de la escuela, hay todo un plan de contingencia para justamente trabajar todo el aspecto de recuperación socioemocional, ¿no? Ajá. Claro. Y no solamente eso, sino también se van a hacer acciones de prevención, ¿no? Con otras escuelas también, Claro. ¿no? Y además es terrible lo que ha sucedido, pero digamos que la niña a esa edad lo haya denunciado es una buena señal de que esa niña ha logrado identificar un problema y que lo puede verbalizar, porque por lo general se va a hablar 30 años después y no en ese momento. Por eso es que también hay que ver que esa niña ha tenido esas herramientas emocionales de poder decirlo, y creo que es bueno, ¿no? Claro, lo que pasa es que también los padres han sabido identificar las Claro, señales de alerta, exacto. no la abuelita sobre todo, ¿no? Bueno, en general hay señales de alerta donde todo padre, ¿no? Debe de estar atento, así como los maestros. Y justamente de eso vamos a hablar, porque no nos vamos a meter más en el caso, porque creo que una cosa importante que los televidentes tienen que hacer, si uno quiere prevenir la violencia, tampoco es
meterse y revictimizar, tratar ajá. de averiguar, porque eso no ayuda. Ahora que eso se vea en el Poder Judicial y que se mantenga esa privacidad, Exacto. porque es lo que la niña y la familia necesita. Pero sí podemos hablar en términos generales, ¿no? De cuáles son esas señales de alerta, ¿no? Que los padres pueden ver y que pueden ayudar a que la niña lo pueda confesar. Claro, por ejemplo, todo padre de familia debe estar atento a cómo el niño llega de la escuela, ¿no? Por ejemplo, si llega con la ropa rota, si llega con los materiales rotos, o si dice constantemente que se le han perdido los materiales, si no quiere ir a la escuela, por ejemplo, o no quiere ir a determinado lugar también, ¿no? Siempre a veces los niños somatizan, tienen dolores de cabeza, dolores de estómago. A veces también empiezan a orinarse en la cama, ¿no? Ajá. Entonces hay diferentes señales de alerta y donde también los docentes deben estar atentos, porque muchas veces no es que todos los docentes maltraten a los niños, ¿no? Pero sí el docente debe estar atento a cómo vienen sus niños, ¿no? A cómo, Claro. cómo ingresan o cómo los reciben, mejor dicho, de la siguiente clase. Claro. O cómo este niño está durante la hora de recreo, ¿no? Está muy agresivo, está solo, no juega con nadie. Entonces, esas son señales de alerta también que algo está sucediendo. Claro, eso es bien importante porque efectivamente uno puede hacer un listado de signos de lo que puede ocurrir, pero en realidad creo yo que el objetivo no es que los papás apunten su listado y ver check, sino si en verdad el maestro y los padres de familia miran, van a encontrar. Porque los Exacto. padres de familia y los docentes conocen a los chicos y pueden ver cuando se da un cambio de conducta. El problema es que a veces el estrés del día a día hace que no mires y no te des cuenta. Porque ese chico llega con una cierta actitud, llega con un tipo de cuerpo restringido, comienza a tener una serie de tensiones y tú, claro, a veces lo banalizas y dices, ¡ay, que son tonterías! Y te está diciendo algo. O a veces no quieren involucrarse, que es otra Ese cosa es el otro también. tema. Por eso creo que es importante fortalecer la escuela como espacio de protección y de detección de distintas situaciones de riesgo. Creo que la escuela cumple esta gran oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad que puede hacer que detenga una situación de violencia o que cuando se identifique inmediatamente se articule con otros sistemas de protección local, ¿no? Creo que eso es bien importante, porque ha mencionado la palabra clave que es el hecho de involucrarse. Porque yo creo que muchas veces eso se ha percibido, pero hay como una consigna social de no te metas. Y no meterse solamente te hace cómplice de la violencia. Exacto, hace que la violencia continúe, ¿no? Entonces, también le pedimos, ¿no? a la comunidad en general de que no sea indiferente ante los hechos de violencia. Si vemos algún estudiante o sabemos quizás que algún colega no está haciendo, quizás está maltratando a nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos nosotros el portal del CICB también, ¿no? Eso. Que es www.cicb.pe, ¿no? Y a mí ese portal lo hemos hablado muchas veces y el nombre me encanta, porque creo que es el objetivo de lo que tenemos que hacer para comenzar a prevenir o corregir los casos de violencia y es verlos. ¿No? Exacto. Pero ¿cómo podríamos, los padres de familia, por ejemplo, que nos están escuchando, cómo podrían prevenir estos casos en el hogar? Es importante que nosotros, en los momentos que tenemos juntos, ¿verdad?, con nuestros hijos, motivemos la comunicación, la conversación con nuestros hijos. Conversemos acerca también de las situaciones diarias, de lo que nos ocurre, por ejemplo, en nuestros centros laborales y que los escuchemos. Eso. Porque a veces a los adultos nos encanta hablar, pero no nos gusta a veces escuchar a nuestros hijos. Es verdad, la mayoría de los papás dicen, yo hablo con mis hijos, yo claro que me... Y si uno pudiera poner una cámara para ver cómo habla, ¿cómo es el papá o la mamá dando un sermón y el chico escuchando? Eso es conversar con el hijo. No, quiero conversar contigo, cállate la boca y escúchame todo lo que quiero decirte. Eso no es conversar. A veces no preguntan, no escuchan, ¿no? O preguntarles qué te parece o qué hubieras hecho tú, ¿no? Claro. Entonces desarrollar un poco también la capacidad de análisis, de reflexión en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, ¿no? Claro, cuando hay tantos casos que uno lee en las noticias
a veces podría ser bueno que en la sobremesa se converse sobre estos casos para ver qué opina el chico, qué cosa diría, ¿no es verdad? Claro, por ejemplo, el día de mañana se celebra el Día del Niño Peruano, ¿no? Exacto. Y muchas personas desconocen que hay una ley del 2002. Y el día de mañana es una gran oportunidad para sentarnos los adultos con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros adolescentes, para conversar y dialogar sobre sus derechos, sobre lo que está pasando en nuestro país en relación a la vulneración, pero también en relación a su protección, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Esa sería, digamos, esa como la pregunta. Mañana converse una sobremesa, ¿no? Mañana domingo y preguntan, ¿cuáles son los derechos, creen, de un niño peruano? ¿Cómo deben ser protegidos? ¿Qué piensas que el niño peruano tendría que hacer, digamos, cómo tendría que ser? No sé, preguntas que pueden surgir entre la familia y que puede de pronto ser un diálogo interesante, ¿no? E involucren también a los hijos en las decisiones, ¿no? A veces los padres no los involucran, ¿no? Entonces involúcrenlos también en las decisiones que se toman en la casa. ¿No crees que una herramienta poderosa, no la única, pero una herramienta poderosa que ayuda a prevenir, por ejemplo, los casos de abuso, es que tu hijo aprenda a temprana edad y respetes el no? Yo siempre digo que si el hijo es capaz de decir no a los papás, entonces se está fortaleciendo para decir no a los demás. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Aunque a veces a los papás no le gusta. Claro, a eso voy, porque cierto, yo sí. digo, los papás le dicen, no se dice no, no se dice no, no se dice no, y yo digo, no sé de qué manera están ayudando a que el hijo no diga no, y lo peligroso que puede ser un niño que no sabe decir no. Sí, y por otro lado también es importante que los padres les enseñen a sus hijos a identificar señales de alerta y también a mirar, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, caminar en la calle o estar en la escuela y no observar lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿no? Claro. Entonces, el rol de los padres y también de los docentes es también un rol protector. No debemos de olvidar eso, ¿no? ¿Y qué piensas tú, por ejemplo, de las casas en donde lo que se dice, y que es bastante común, es, si te dicen algo en caso de violencia, caso de bullying, tú golpéalo, tú insúltalo, es decir, tú defiéndete y ataca, ¿no? Y que de pronto el chico no sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso, que es tan común? A ver, el padre tiene que asumir su rol protector. Si mi hijo ya me dice de que hay algún hecho de violencia, ya sea psicológica o física, yo como adulto tengo que asumir mi rol protector. Tengo que ir, tengo que hablar con la docente, tengo que hablar, o sea, mi hijo se tiene que sentir protegido por mí. ¿De qué edades estamos hablando? Estamos hablando de verdad de todas las edades, o sea, desde inicial de verdad hasta secundaria. A los de secundaria tampoco es que los podemos dejar, ya ve tú cómo resuelves. Claro. O sea, hay un punto donde ya el adulto en secundaria, el padre, tiene que ir y hablar con el docente o con el director. Pero es bien importante lo que está diciendo con el docente o con el director, porque hay padres de familia que se van y enfrentan al chico, o sea, al agresor, ¿no? Y hasta quiere pegarle al agresor. Entonces, ¿qué piensas tú, Freddy? Ya, lo primero que es importante en la escuela identificar que el responsable de la protección es el director. Perfecto. ¿No? Y cualquier situación que esté afectando los derechos de los niños, el padre de familia tiene que conversar con el director y con el docente de aula. No puede dialogar o arreglar esta situación con el propio estudiante, ¿no? Y eso es importante, ¿no? El tema de la protección. Y tú has señalado algo que yo también estaba un poco reflexionando. Nuestros niños, lamentablemente, históricamente han sido formados bajo una cultura de la obediencia y de la sumisión. Exacto. Y por eso estas situaciones de violencia, de que se quedan callados. En los últimos años, desde la Convención, el Código de los Niños, también ya se está comenzando a cuestionar, ¿no? Los mismos niños nos comienzan a cuestionar y a replantear nuevas formas de dialogar y relacionarnos con nuestros hijos. Y eso Exacto. también, cuando tú decías al inicio que ahora hay niños que se atreven a denunciar, y es que también ya poco a poco se están empoderando sus derechos. Claro. Y las reglas y la disciplina son fundamentales. Pero si solamente se prioriza la obediencia y no el libre pensamiento, no la libre expresión, porque digo, los hijos tienen voz, no tendrán siempre voto, porque los padres son la autoridad, pero tienen voz porque si le quitas la voz, ¿cómo va a denunciar cuando algo pase?
Claro, por eso también es importante dentro del marco de los derechos de los niños también comenzar a trabajar más el derecho a la opinión y a la participación, ¿no? El derecho a la opinión, a cuestionar también decisiones de los adultos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, esto también es un tema que muchas veces como adultos nos cuestiona, ¿no? Y creo que por ahí también tenemos que comenzar en este marco del Día del Niño Peruano a promover este derecho a la opinión y a la participación. Perfecto, vamos a seguir conversando sobre esto, vamos a hacer una pausa comercial, pero ¿sabes quién es el modelo lingüístico? Es una persona sorda, usuaria de la lengua de señas peruana, que interactúa con la comunidad educativa para facilitar el aprendizaje de los estudiantes sordos. Con el fin de garantizar un servicio educativo de calidad para los usuarios de la lengua de señas peruana, el Ministerio de Educación ha puesto una consulta pública el perfil del modelo lingüístico. Participa con tus aportes y comentarios ingresando a, apunten bien porque es un nombre largo, www.minedu.gov.pe/modelo-lingüístico o escríbenos a consultasinclusión@minedu.gov.pe. Vamos a un corte comercial y seguimos con la buena educación. El profe recomienda: ¿cómo evitar la violencia escolar desde el hogar? Mantenga un ambiente de paz y cordialidad en el hogar. La familia debe ser un ejemplo positivo en su forma de relacionarse entre ellos y con otras personas. Converse con sus hijos y explíqueles que si los molestan, insultan o se burlan, no es una broma y que debe avisar a sus profesores y padres para frenar esta situación. Seguimos con la buena educación y justamente en la pausa estaba comentando que en mi experiencia yo veo que la timidez, por ejemplo, es un mal endémico de todo, no solamente los jóvenes, sino no todo el mundo, pero detrás de eso, que es lo que me parece interesante, es que hay mucho miedo de levantarte, por ejemplo, levantar la mano, ¿no?, en un salón y opinar. Como que todo el mundo está escondido y caleta. ¿Y dónde viene el miedo? Es el miedo a los demás, a que los demás te agredan. Es como que desde el colegio se instalara un miedo que dura hasta la adultez, porque yo trabajo con empresas de que cualquier cosa que puedas hablar te expones, ¿no?, a una violencia de todo el resto, y tú te escondes. Es decir, que para sobrevivir hay que ser invisible. Y es lo que comúnmente veo en nuestro país, porque eso no pasa en otros lados. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede hacer la escuela? ¿Qué estrategia debería hacer para evitar la violencia? Porque claro, así puede empezar y luego ya comienza, muchos de estos actos de violencia están escondidos, ¿no? Ahí entre los pasillos, qué sé yo, y el profesor lo puede mirar, pero tú te das cuenta en el salón esas tensiones y estos chicos que le están pasando mal. Y es como muy instalado una cultura digamos, como los antecedentes del bullying, de fregar al otro, por no decir otra palabra, ¿no? De estar
¿no? Todo el tiempo atacándonos entre nosotros, los unos a los otros. ¿Qué piensa Freddy de esto? ¿Qué cosas se puede hacer en la escuela? Ya, lo primero que generalmente el niño más vulnerable a situaciones de violencia justamente es aquel niño que no habla, que no verbaliza, que es callado, que es tímido, lo que tú decías, ¿no? Que tiene temor a expresarse. Y la escuela y también el hogar cumple un rol fundamental. La escuela, ¿qué tiene que hacer? Trabajar todo el tema de habilidades sociales, por ejemplo, con el niño, ¿no? Demostrar que él es asertivo y puede desarrollarse, y ahí es potente el rol de la escuela, pero también acompañado con la familia. Puede hacer mucho la escuela, pero si no hay un rol y no se reconoce al niño como sujeto de derechos, ¿no? Exacto. Creo que eso también viene abajo. Y reconocer al sujeto de derechos justamente significa reconocerle que él tiene derecho a opinar, a conversar, a dialogar y a expresar lo que él siente. Exacto. Y la escuela y la familia tienen que generar esas condiciones, ¿no? Imagínate, ayer estaba en esta charla que estaba contando y un chico ante 500 personas salió a hablar y de pronto denunció, digamos, habló de cómo había violencia contra él en la escuela. Y estaba ahí la escuela porque eran como 5 o 6 colegios. Entonces, claro, lo primero es, el solo hecho de hablarles y enseñarles a todos a aplaudirlo por lo que ha dicho, solo eso, el pata, o sea, se transformó, ser aplaudido por lo que dijo. Y él dijo, aquí están los chicos, pero yo no lo quise sacar porque no tiene sentido. Claro. Pero todos se pararon a aplaudirlo, inclusive los chicos. Entonces yo creo que a veces no hay esas estrategias de valorar o fomentar el reconocimiento a las diferencias, a estos actos de verbalizar las cosas, ¿no les parece? Por eso también es importante en las escuelas promover el debate, ¿no? Promover el debate y también el respeto a las diferentes opiniones que tenemos, como dijo muy bien Freddy, desde el hogar, en la escuela, ¿no? El respeto a las diferencias también. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, a que su opinión vale. Importa. Importa, Claro, exactamente. Exactamente, importa. como en Radio Capital. Ahora, esto estamos hablando de prevención, pero que a ver, ¿qué sucede? El padre de familia se entera que su hijo es víctima de violencia escolar. ¿Qué medidas debería tomar? Inmediatamente, yo siempre recomiendo que toda familia tenemos que tener un pequeño directorio donde nos diga dónde está un servicio adecuado. Yo tengo que saber dónde está la comisaría de mi jurisdicción y que ahí pueda acudir inmediatamente para denunciar un presunto hecho delictivo, porque ellos se encargan de todo el tema de la investigación. Tengo que saber que también en mi comunidad puede haber un centro de emergencia mujer que me puede dar el apoyo legal y psicológico. Tengo que saber dónde está ubicada la fiscalía, tengo que saber dónde está la posta médica. Creo que son recursos que tienen que manejar toda familia, pero también la escuela. Eso ya es un sistema de red de protección local. Claro. La comisaría, centro mujer. La página web de CICB, si son casos de bullying. De violencia escolar, donde también puede reportar este caso. Pero también CICB cuando es maltrato de parte de los profesores, ¿no? Sí, cuando hay una situación de malos tratos por un profesor, se reporta en el CICB e inmediatamente lo que nosotros hacemos, también articulamos con sistemas locales de protección de la jurisdicción. Perfecto. ¿Y qué pasa si los padres descubren que su hijo es el que produce violencia? Mi hijo es un abusador. ¿Qué medidas deberíamos de tomar? Bueno, ahí en primer lugar es conversar con el hijo, ¿no? Preguntarle si no había otra manera de solucionar o qué otra manera él encuentra para solucionar el problema, ¿no? Quizás solicitar ayuda especializada. Eso. También, obviamente, ¿no? Es importante. Es bien Pero importante. a veces los padres son los que no aceptan a veces eso, que quizás mi hijo es el agresor, y simplemente se ponen una venda en los ojos y se tapan los oídos, y esto va aumentando. Entonces el padre sabe el hijo que tiene, el padre lo sabe. Entonces necesitamos que el padre también asuma su responsabilidad, claro, ¿no? Y ayude a su hijo. Como repito, los padres no se deben de olvidar de su rol protector con sus hijos. Y no escuchamos denuncias de los padres, no denuncias, digamos, que los padres sí digan mi hijo es un agresor, ¿no? Y tú dices, se pone la venda en los ojos, y es bien importante que has mencionado lo de la ayuda, porque estamos ahorita en estos tiempos de dividir al mundo en buenos y malos. Entonces, claro, el papá dice que mi hijo es el malo, en vez de buscar ayuda. Exacto. Porque si no lo ayudas a temprana edad, ese chico puede después ser una persona violenta en el hogar. Claro, y recordemos, ¿no?, que no hay niño problema, hay
familias, ¿verdad?, donde existe un problema y el niño, ¿no?, o el adolescente es el síntoma de que algo está Tal cual. ocurriendo en esa familia. Pero a veces es doloroso para los padres mirar hacia adentro. ¿Y no crees que no solamente es el síntoma de una familia, sino el síntoma de una sociedad? Porque nosotros como sociedad no somos una sociedad pacífica y ellos ven todo el tiempo en las noticias, entre los políticos, entre los adultos, entre todo el tráfico, ¿no? Todo el mundo atacándose. Entonces el chico no es alguien que aprende bien la lección que los grandes le enseñan. Claro, y eso es importante porque cuando hay agresión entre estudiantes, lamentablemente, como dice, la sociedad estigmatiza al agresor, ¿no? Y hace más daño. Creo que la idea es comenzar a reflexionar que detrás de eso hay otros sitios de violencia del adulto que están generando esta situación del adolescente, ¿no? Y detrás de un adulto también él ha sido Hay una toda persona, una historia, o sea, es ¿no? una cadena de violencia Es una que hay que cadena de detener, ¿no? Y no responder violencia con violencia. Hay que destrozarlo, ¿no? Entonces, porque así no vamos a cambiar como sociedad. Claro, y aquí también es importante el rol de, por ejemplo, los que observan, Eso. ¿no? Y de que a veces, como tú muy bien dijiste, a veces por temor no quieren hablar, no se involucran. O sea, no hablan con el docente, no avisan, pueden reportar también en el CICB. Claro. O sea, cualquier persona puede reportar en el CICB. O sea, si yo soy un padre que voy a recoger a mi niño y veo quizás que están agrediendo a otro niño, yo en mi responsabilidad, ¿verdad?, de adulto, tengo que hacer el reporte en el CICB o hablar con la docente o con la directora, ¿no?, de lo que viene sucediendo. Eso es maravilloso porque yo pienso que a veces las conversaciones que hay entre padres e hijos es preguntarles, alguien te está, digamos, puede averiguar si le está pasando mal, ¿no? Es decir, si es víctima de violencia, pero no preguntan, ¿tú estás tratando bien a las otras personas? O ¿estás observando si a tu alrededor hay violencia? Alguna situación de violencia. Hay que involucrarnos y hay que cambiar y que se pueda denunciar. Entonces, le dicen a los maestros y los maestros se enteran. ¿Qué podrían hacer los maestros? Primero, el tema de la infancia no es un tema privatista, es un tema de responsabilidad social, ¿no? Por eso nos Excelente. compromete a todos. A todos. A todos, ¿no? Y el docente también tiene esa tarea de protección y de vigilancia y de actuar bajo esta responsabilidad social. Aún más, hay un tema ético también. No solamente hay que defender al niño porque tiene derechos, sino también por un tema ético, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad amplia. Claro, entonces, ¿y los docentes cuando identifican casos de violencia, qué podrían hacer? Por ejemplo, cuando es violencia entre estudiantes, ¿no? Llámese bullying o alguna situación aislada, ¿no?, de maltrato entre los estudiantes, uno es conversar por separado con los estudiantes, ¿no? Acá lo principal es no ponerle una etiqueta de tú eres el agresor, tú eres la víctima, sino tratar de que la relación entre los estudiantes también no se deteriore, ¿me entiendes? Porque si no, a veces lo que hace el adulto es quizás se te sanciona, ¿no?, al agresor, pero ya eso hizo un abismo Claro. en el aula, hizo un abismo en la escuela o entre las secciones. Entonces lo que tenemos que tratar es de que eso no ocurra, de que las relaciones entre los estudiantes no se deterioren. Entonces es importante de que hablen con los estudiantes por separado, con las familias por Con las separado familias. y lleguen a acuerdos y a compromisos, ¿no? Eso es. Y ahora, en estos últimos minutos, ¿qué organismos del Estado no son los encargados de respaldar a las víctimas en caso de violencia? Primero, como señalaba, la Policía Nacional del Perú, Policía que es el servicio Nacional. más cercano, el Centro de Emergencia Mujer, que es un servicio que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene que ver con todo el apoyo legal, social y psicológico a víctimas de violencia familiar y sexual. Los centros de salud, que es un espacio también importante que está en nuestra comunidad para todo el tema de atención médica, ¿no? El Ministerio Público, que también lleva a cabo la investigación, ¿no? Y las escuelas, que son espacios de prevención y de detección. Y eso es importante recalcarlo. La escuela es un espacio potente para prevenir y detectar situaciones de violencia que puedan afectar a nuestros niños, ¿no? Claro, lo primero sería ir a la escuela, pero tenemos, como dices tú, la policía y ellos son los encargados de abordar este tipo de temas, ¿no? Y Claro, tenemos el Centro de Emergencia Mujer, También, pero lo primero claro. es recurrir a la escuela, ¿no? A la escuela. Sí. Y como dices tú, Freddy, la familia debería saber dónde están esos centros, ¿no? Y a veces no se sabe. ¿Cómo puede uno obtener, a ver, cuál es el centro mujer más cercano a mi casa?
Ya, primero, ahora conversar con nuestros hijos, ingresar al internet, buscar el Centro de Emergencia de Mujer que está ubicado en nuestra jurisdicción, sale inmediatamente, anotar en una lista que la podemos tener en nuestra sala, en nuestra cocina, eso es de mucha utilidad, Claro. un directorio local, ¿no? Claro, puede parecer hasta absurdo preguntarse cómo obtener la información en estos tiempos que la información está en nuestra mano, pero a veces no se hace. Pueden llamarnos a sí. la línea de orientación del Ministerio de Educación 0800 13687, repito, 0800 13687, y nosotros gustosos le podemos dar el directorio, las direcciones de los servicios locales de protección de su localidad. Excelente, muchísimas gracias Freddy, muchísimas gracias Patricia por haber venido y nos vamos a una pausa comercial, pero antes, atención directivos, en mayo iniciamos el programa de formación de segunda especialidad con mención en gestión escolar y liderazgo pedagógico, segundo grupo. Continuamos fortaleciendo la gestión escolar en las instituciones educativas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Para mayor información, comunícate al 615-5800, anexos 22339 y 22161. Y volvemos después de la pausa comercial. El tip de la semana. Si ha detectado que uno de sus hijos es víctima de violencia escolar, ingresa a www.cicb.pe, portal web que el Ministerio de Educación ha implementado para atender oportunamente los casos que se presentan en las escuelas. Recuerda que puedes hacer seguimiento a tu reporte a través del código que te llegará al correo. Asimismo, encontrarás información adecuada para saber qué hacer frente a esta situación. Seguimos acá en La Buena Educación y ahora vamos a cambiar un poco de tema, pero estamos hablando también de prevención. Hemos hablado en la primera parte de violencia escolar y también cómo prevenirla, pero ahora vamos a hablar de cómo prevenir e identificar casos de Zika, dengue y chikungunya. La temporada de lluvias ha acabado y pueden venir estos problemas, sobre todo en el norte, pero también en todo el país. Y tenemos a la doctora Renata Teodori de la Puente, jefa de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión de Riesgo de Desastres. Bienvenida, Renata. Un saludo, Javier, un gusto estar en La Buena Educación. Qué bueno. Bueno, primero acláranos, ilumínanos, por favor, qué cosa es el dengue, es el Zika y el chikungunya. ¿Cuáles son las diferencias? Sí, son enfermedades que son producidas, son un virus, producidas por un zancudo. Un zancudo que se denomina un zancudo vector. Vector porque es el que transmite el virus, porque pica en una persona enferma, adquiere el zancudo el virus y lo transmite. Se lleva la enfermedad de persona en persona. Así es, y lleva diversos nombres que podemos ver sus raíces. El nombre chikungunya es originario, es una lengua de Tanzania. En cambio, Zika alude a los bosques de Uganda, hay un bosque de Zika.
Entonces, en el dengue todavía sus raíces también aluden a, son derivaciones. O sea que, digamos, no son originarias de nuestro país. O sea que de alguna manera vienen del África. Así es, de la Polinesia, claro. Y se extienden fácilmente. En el Perú causaron gran preocupación el año 2007 al Ministerio de Educación, como todos saben, y a toda la ciudadanía, al Ministerio de Salud, porque son de fácil expansión. Entonces, pero a través de una buena educación y a través de buenas medidas sanitarias, de responsabilidades, podemos mitigar sus riesgos. Todo esto se da por el cambio climático, como tú muy bien sabes, Javier. Entonces nosotros, como gestión de riesgos, lo consideramos. A veces nos preguntamos por qué no vemos otras enfermedades. Claro. Porque estas enfermedades son pandémicas. Justamente quisiera que nos cuentes un poco para prevenir esto, porque claro, uno puede, a veces un zancudo te puede picar, pero después de una temporada de lluvia, después hay como que vienen más. Así no es. sabes qué zancudo está trayendo la enfermedad. Así es. Entonces, así ¿qué hacer? ¿Cómo se puede prevenir esto? En la escuela se está trabajando de tal manera hasta que se están mostrando gráficos, fotos, características. Es un determinado zancudo, también se le denomina mosquito, usualmente. Tiene unas líneas plateadas en su cuerpo, pero indudablemente después de un fenómeno del Niño, por ejemplo, en nuestro país, cuando realmente las temperaturas suben más de lo normal, es cuando se deben dar las mayores alertas. Pero nuestro país debe estar preparado permanentemente para realmente no tener prevención. ¿Uno se puede vacunar? No. También la malaria es prima es como una prima hermana, ¿no? O sea, todas provienen de este mismo zancudo, que tiene un nombre, ¿no? Como tú sabes, un nombre técnico. Sí, ¿no? bueno, ya. Sí, el Aedes aegypti, pero bueno, realmente es el etimológico científico. Claro. Pero nosotros realmente a nuestros estudiantes los tenemos que empoderar para que ellos reconozcan todos aquellos riesgos. Por ejemplo, el Zika es muy grave porque se añade su transmisión a la transmisión por vía transmisión sexual. También. Pero a ver, primero reconozcamos los síntomas. Sí, correcto. ¿Cómo saber que de pronto ha sido afectado con estas enfermedades? Así es. En estas enfermedades, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, hay un fuerte dolor de cabeza. Se da principalmente en el dengue y en el Zika. Pero un dolor de cabeza, digamos, inusual, ¿no? Inusual. Sino algo que tú dices, este dolor ya es como raro. Sí, y cuando ya son la suma de los elementos, yo creo que ahí hay que también tomar fiebre. Las fiebres se dan, por ejemplo, en el caso del del chikungunya, esta fiebre es súbita, y luego también tenemos en el último caso, el caso del Zika, una fiebre también alta, pero no tan súbita. Se da, entonces es una característica. Otra característica son los periodos de incubación, que no son tan largos. Eso es bien importante. Podemos pensar que son largos, pero no. Por ejemplo, en el dengue es de 2 a 7 días que se incuba. Luego, en el chikungunya, es de 5 a 7, más corto el tiempo. Y en el otro, en el Zika es de 4 a 7. Ahora, seguimos hablando de elementos diferenciadores. En el caso del dengue, que el dengue puede ser mortal. El dengue es muy grave porque existen dos características. Uno, que realmente alude mucho a toda una descompensación, pero cuando es hemorrágico, es que cuando ya ataca y la sangre no puede coagularse adecuadamente, ahí produce hemorragia. Y puede ser letal, puede ser mortal. Entonces, esto es que es serio. O sea, los padres tienen que tomar con seriedad, y los alumnos y todos. Claro, pero entonces si viste dolor de cabeza y las fiebres... Estas fiebres, luego, en el caso ya del Zika, hay una característica que se añade, que es la conjuntivitis no bacteriana. Puede haber una conjuntivitis, pero una que ya realmente sea persistente. En el caso del dengue, también realmente hay dolor en los ojos.
Okay. en los glóbulos oculares. Entonces Luego que están también- los ojos como rojos. Así es. Y Te ves a dolor. tu hijo con los ojos rojos, con dolor de cabeza, Dolor de fiebre. cabeza es una alerta. ¿Qué cosa hay que hacer? Son alertas. Inmediatamente tiene que ir. Inmediatamente, porque realmente un estudio, ¿no? de sangre, de hemoglobina, ¿no? Realmente la clásica, ¿no? Los clásicos estudios, ¿no? Que se hacen de salud. O sea, para evitar que las consecuencias sean mucho más sean graves, mucho más graves. tiene uno que ir inmediatamente a un Así centro es, de salud. efectivamente. También, en el caso del dengue, que decíamos que es mortal, también hay náuseas y vómitos. Ajá. Bueno, todos pueden ser mortales si no se atienden. Claro. Dolores musculares y de articulaciones. Es una característica bien importante. En el Chuquincengo, el dolor, justamente la palabra alude a eso, a un dolor fortísimo de las articulaciones. Filos encorvados. O sea, justamente alude a eso. Si hubiera una están así. traducción, Ajá. es tan fuerte el dolor que obliga a que la persona se encorve. Tener en cuenta que esas enfermedades no tienen, son de todas las edades. Perfecto. De Ahora, varones. ¿cómo También hay otras características. Hay también sarpullidos. Ya cuando se va avanzando más, hay erupciones cutáneas. Ok. Eso tenerlo en cuenta. También, los periodos de incubación y como afecta a todas las edades y a todos. Ok, ahora, ¿cómo se puede prevenir en la escuela estas enfermedades? Así es. Esas enfermedades son realmente importantísimas de prevención. En los colegios estamos realmente frente a que todos los colegios ya tienen toda una normativa, protocolos para hacer planes anuales planes de prevención de gestión de riesgos, de educación ambiental y trabajan de una manera articulada, Por docentes, ejemplo, padres de familia y deben, como algo fundamental, deben lavar bien todos los depósitos de agua. Ok. Realmente este zancudo se desarrolla, crece, se multiplica a través del agua almacenada y mezclada a veces con residuos sólidos que alimentan a estos O sea, digamos una cosa zancudos. concreta, limpiar todos Sí, los tanques. todos los tanques y realmente todas las familias, antiguamente en las azoteas, hay familias que tienen tanques de agua y que no tienen tapas, eso es en el hogar, igual en las escuelas, todo almacenamiento de agua expuesto al aire Ajá. libre debe tener tapas, Una tapa. debe estar tapado, O sea, que es el sellado. momento para que ahorita vayan a limpiar todo el tanque. Así es, lavarlo y comprarle su con tapa. escobillas, realmente también eliminar, realmente evitar tener fácilmente aparatos que almacenen agua. Ok. O sea, realmente tenemos que tener mucho cuidado en ello, porque a veces tenemos un florero en el cual tenemos flores toda una semana con agua almacenada y realmente esos... Estás atrayendo los insectos. Lamentablemente, y no respeta, a veces puede ser una familia con muchos hábitos de higiene, pero tiene el florero y Claro. puede darse, o sea, no respeta. O sea, realmente estos... estos bichos, estos zancudos, les encanta el agua almacenada. amigos de la naturaleza, pero que lamentablemente se convierten en elementos por todas las Claro. consecuencias del cambio climático y todos los fenómenos, porque la sociedad y las culturas ancestrales se han enfrentado con sabiduría frente a estos males, pero toda esta distorsión que se da a nivel planetario hace que también, y los países a veces tienen que responder de una manera rápida, los Excelente. ministerios de salud, por eso nosotros también hacemos en gestión de riesgos un trabajo intersectorial. O sea, una cosa concreta es lo de los tanques de agua. Otra cosa importante, otra recomendación es también poner mallas en las ventanas. De las escuelas y de las casas. escuelas y de las casas, en las zonas de mayor riesgo, donde sabemos que las temperaturas suben enormemente en el norte del país, en las zonas amazónicas. Estas clásicas mallas que no son tan costosas, se pueden realmente poner y eso realmente también va a evitar. Y también en las noches, tradicionalmente las familias en el África también dormían con los mosquiteros. Ajá. También es algo muy clásico y más que nada a los bebés se les protegía con camas, con tules. Y es bueno tener eso. Eso es bueno porque realmente también evita. También cuando estamos expuestos, llevamos a los niños a los campamentos, a los niños y niñas, a los campamentos, a los jóvenes, también deben ir cubiertos. O sea, realmente si sabemos que es una zona de riesgo, es preferible que vayan con
cubiertos con pantalones y mangas largas, y también con repelentes. También los repelentes también son útiles, así es. También, ¿Tú dirías que los niños, por ejemplo, deberían de ir a la escuela y en su mochila tener su repelente y constantemente comenzar a ponerse repelente? En zonas que son realmente de temperaturas altas, yo creo que sí, yo pienso que sí. Y eso sería bueno que los adultos también lo hagan para que den el ejemplo. Así es, debemos tener realmente, mire, hay países que son muy interesantes, ¿no? El caso del Japón, a mí me asombró cuando estuve allí 10 días, únicamente pude ver que la población usaba, por ejemplo, mascarillas. Es algo increíble, ¿no? Porque realmente es un país que tiene una cantidad de riesgos, tiene sismos, pero como ya es un uso habitual. El uso cuando tenemos bronquitis, cuando tenemos toses, ellos están acostumbrados culturalmente, en todos los trenes se usan mascarillas. Entonces esa recomendación que tú señalas es muy importante. Por supuesto que el agua es fundamental tenerla hervida, ¿no? El agua debe ser fundamentalmente... Vamos a seguir hablando justamente de eso, ¿no? Y el agua hervida, que es muy importante, luego de la pausa comercial, pero recuerda, realizar actividad física no es solo hacer deportes. Junto a tus hijos puedes realizar cualquier actividad que genere movimientos musculares. Por ejemplo, pasear a la mascota en el parque o saltar soga. Así mejorarán su estado de ánimo y su sistema inmunológico. Además, es una oportunidad para compartir con ellos. Conoce más sobre los talleres deportivos y recreativos que implementa el Minedu en www.minedu.gov.pe/WINAC. WINAC. Y bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos. Parte del programa y estamos hablando de cómo prevenir e identificar los casos de Zika, dengue y chikungunya, que ahora que se acaba la temporada de lluvias, pues comienza a haber este tipo de enfermedades que son bastante serias. Y la doctora Renata nos había dicho algunas recomendaciones que se pueden hacer en la escuela como y en las casas también, como el agua que no esté almacenada, los mosquiteros, que haya estos mosquiteros en las ventanas, ¿no? Para que no puedan atravesar estos zancudos y digamos también esto se incorpora en el currículum. En la pausa comercial me estabas hablando de que también está incorporado en el currículum. Efectivamente, en todo nuestro diseño curricular está
incluido todos estos temas, la prevención, la manera en cómo se enfrenta y cómo se originan estas epidemias. O sea, ¿se ¿no? enseña en qué cursos? Sí, es transversal. Es transversal. Es transversal. Y de chiquitos pequeños. Así es, desde la inicial, de diversa manera, ¿no? En Claro. primaria, en secundaria, y cada momento hay mayor conciencia de desarrollar una cultura de la prevención. Yo creo que, y los docentes, también a través de sus unidades temáticas, sus actividades, y también la labor que se hace a nivel de comunidad educativa. Los padres cumplen un rol fundamental, los directores de los colegios, esa articulación que promueven las direcciones regionales de educación, por ejemplo, la de Lima, en fin, las de todo el país, las unidades de gestión local. Existen también los comités de educación ambiental y gestión de riesgo, que están compuestos por especialistas y también que dan soporte a los docentes y dan soporte a los directores y a los padres de familia y a los niños. Claro, es que los niños pueden aprender muy bien a Así prevenir si es que los adultos previenen. Así Si es que los adultos lo tienen incorporado. Yo no Así sé si a es. veces es más difícil Sí. que los alumnos lo incorporen a que los niños lo incorporen. Sí. No, pero yo pienso que es muy importante enlazarlo con lo que se decía en el bloque anterior. De qué manera también el adulto escucha al niño. Claro. Porque en algunos países es increíble cómo los niños instruyen a los padres. Claro. Si un niño está bien instruido, ¿no? Por ejemplo, el niño que le dice al papá, no fumes. Es muy interesante. Igual, el niño, eso estamos promoviendo en Y nuestra está educación. sucediendo. Con respecto al cuidado del planeta, son los niños los que despiertan los la que conciencia saben de que no grande. deben tirar la botella de plástico en el mar, o sea, y que eso no es reciclable. Entonces, todo esto hace que nosotros estos temas tan específicos, hay que recalcar que, por ejemplo, en el caso del Zika, una madre embarazada daría a luz un niño con microcefalia. Es muy grave. Los jóvenes adolescentes, y como lo han dicho en la secuencia anterior, debemos tener mucho cuidado en la prevención de lo que significa, ¿no? Realmente la transmisión Y además sexual. puedo imaginarme que los niños reciben, digamos, esta información en la escuela, ¿no? Se los enseñan en los cursos y de pronto el niño va a la casa y le pregunta a los papás, bueno, papá, ¿qué cosa estamos haciendo para prevenir estas enfermedades? ¿Dónde están los mosquiteros? ¿Qué está pasando con el agua? Y los papás de pronto recién comienzan a darse Así cuenta. es. Puede haber una pecera, por ejemplo. Yo observaba en mi propio hogar, tengo una pecera, y realmente puedo ser distraída y no darme cuenta que esa agua no está almacenada y puedo poner en riesgo a los miembros de mi familia. Es que uno no sabe. Yo tampoco lo sabía. Y además que esto no solamente pasa en el norte o en otro, también en Lima, también en todas Lima. partes. Y realmente puede haber una familia que tenga hábitos, como decía, saludables de higiene, pero no sabe que esa pecera y que no está la máquina funcionando bien, su máquina recicladora del agua, y puede ser. Pero en los lugares donde se compra el agua, que existe en nuestro país, lamentablemente no se almacena, ello es fundamental que estén con tapas y que esté sellada, el agua expuesta y que se toma, ¿no? Y eso, el agua hervida también, que señalamos, es algo que son hábitos que también en todas las familias se deben tener. Ahora, los colegios, a través de las unidades de gestión local, las direcciones regionales, las redes de docentes, están trabajando intensamente en esta, lucha por realmente erradicar las enfermedades pandémicas que, como decimos, a veces no son originarias de nuestro país, sino que llegan por los puertos, llegan también por los mismos mosquitos que vuelan de una frontera a otra. Claro. ¿Hay otras maneras para alejar a los mosquitos de la escuela? Bueno, también ya hay casos en que se recomienda la fumigación. La fumigación no es una práctica que también se debe hacer indiscriminadamente, pero sí hay que hacer consultas. La labor del director es hacer consultas con la dirección regional. Como se decía, también es importante el reporte.
reportar. Realmente cualquier tipo de alerta se debe inmediatamente acudir el padre de familia, el niño también a veces por no molestar, por no importunar, puede no avisarle al maestro. Ajá. Entonces el niño debe reportar, el padre de familia, el docente, al centro de salud, también a la dirección regional, a la unidad de gestión local. Claro, pero existen instancias porque es fundamental ello. Pero ahora, el tema de la fumigación me parece importante, ¿no? Sí. Porque dices no indiscriminadamente, pero por ejemplo, Así no es. sé, me pregunto si en términos de prevención, justo en esta época, en el fin de semana, ¿se puede fumigar toda la escuela o tiene que haber ciertas condiciones específicas para hacerlo? Tiene que haber condiciones, se debe consultar. Aparte, las empresas fumigadoras también tienen que estar acreditadas, pero sí, por ejemplo, hay universidades que todos los años fumigan. Por ejemplo, no quiero dar nombres, pero hay universidades que tienen políticas de fumigación. Entonces, a lo que me refiero es que la fumigación debe ser consultada para hacerla de una manera técnica apropiada. Claro. Para que tampoco lo pongamos en riesgo, ¿no? Claro. Porque también en nuestros propios hogares podemos fumigar y podemos, cuando ya vemos que realmente hay un extremo, ¿no? Pero eso hay que también consultarlo. Es decir, tiene que haber una asesoría técnica. Perfecto. Que también la escuela tiene que tenerla. Entonces, cosas concretas, lo de la fumigación, que el agua no esté almacenada, esas macetitas, esos floreros, hay que quitar el agua, hay que renovarla constantemente, mosquiteros en las ventanas. En los centros educativos donde hay lluvias, por ejemplo, que hay canaletas, ahí también hay que... Y a veces se queda almacenada. Hay que limpiar bien la canaleta. Porque la realidad de nuestra Lima, por ejemplo, de nuestra costa, no es lluviosa. Claro. Pero tenemos otras zonas del país que tenemos fuertes lluvias. Nuestro país es un planeta, claro. Tenemos una diversidad geográfica muy rica, pero también eso implica que no podamos dar medidas completamente homogéneas a todo el país. Pero también el mismo niño que tiene que realmente en la escuela, niño y niña, escucha, ¿no? También al docente, y el docente a través del currículum, a través de las clases, es una labor conjunta que tenemos que hacer, y los medios de comunicación cumplen un rol muy importante también. Ustedes también podemos invocar también, amigos, a la responsabilidad social de las empresas. La empresa privada también tiene que sumarse a esta labor titánica que hace el Estado para realmente dar educación gratuita, ¿no? A todo el país. Yo creo que el Estado cumple su responsabilidad. Entonces la educación es una prioridad de la gestión gubernamental. Claro, ok, te contagias por el zancudo, pero también ¿es contagioso si una persona tiene dengue? ¿También contagia a las personas alrededor? No, solamente por el sería, zancudo. pero sí por el Zika, por transmisión sexual. Por transmisión sexual. Así es. Entonces, tenemos esta medida de prevención, que son las que hemos mencionado, y que es bueno siempre tener la cultura de prevención en general, que es lo que menos tenemos como país. Así es, en todo aspecto. Es la sabiduría de adelantarse al futuro. Así es, por eso nuestra Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres existe en el Ministerio de Educación y en diversos ministerios, en todos los ministerios, una Oficina de Gestión de Riesgos que justamente su lema es la cultura de la prevención. Ok, y esto es en términos de prevención, y lo que hablamos en el bloque anterior, si ves alguno de estos síntomas físicos, fiebre, dolores de cabeza, vómitos, ojos rojos, sarpullido, inmediatamente ir a un centro de salud. Un hemograma. Hay que erradicar también a veces la idea de ir a la farmacia y consultar en la farmacia y no ir a un centro de salud especializado. Porque a veces hay síntomas que se confunden, ¿no? Entonces, es muy importante. Uno no es doctor, pues uno tiene que ir a donde el doctor y no a la farmacia. Las farmacias ahora son muy respetuosas y generalmente no dan realmente no dan recetas como antiguamente sí. Claro. Pero por ejemplo, hay también, riesgos. Conozco, por ejemplo, de un familiar que fue a una playa contaminada hace 2 semanas, una playa prohibida, y que estaba prohibida y no. Pero fue igual. Pero fue igual, y entró, se bañó y tuvo una infección bacterial. Wow. De alto nivel. Lo comento porque lo he vivido de cerca y yo creo que pero esa playa tenía la alerta. Y lamentablemente igual no le hicimos caso. La persona no se dio cuenta de que existía la alerta roja. Y ahora dime, Renata, ¿y cómo sé que también, hablando de prevención, hay este primer simulacro 2018
que se va a hacer este 20 de abril. Así Cuéntanos es. un poquito sobre el Así simulacro es. para la comunidad educativa. Bien, realmente están todos invitados, toda la ciudadanía, por una resolución ministerial ya establecida desde el 2017. Tenemos este año 4 simulacros nacionales. El 20 de abril Es el primero. fecha, es el primero, que ya está, como se dice, es muy pronto. Tendremos 3 horarios en los cuales se va realmente a establecer ese simulacro, que se da a nivel de todo el país y según las características de las zonas en las cuales se dan los diversos fenómenos. Por ejemplo, en la zona de Arequipa, Ancash, Chimbote, Lima, Callao, tenemos los sismos, escenarios sísmicos muy altos, hay un escenario sísmico científico que hay que tenerlo en cuenta muy seriamente, el de las lluvias, también el de los huaicos, o sea que el Ministerio de Educación está preparado, se está preparando, pero invitamos a la ciudadanía, a los padres de familia, a los docentes, que participen con seriedad, claro. que no se tomen de una manera ligera estos simulacros. El 31 de mayo es el segundo, que evoca al famoso gran desastre que tuvimos en Ancash, pero tener en cuenta que en México, por ejemplo, una escuela que no tomó las medidas preventivas, murieron niños en una escuela. Claro, entonces, y eso es lo que hay que evitar. Yo creo que el Ministerio de Educación está haciendo un trabajo también muy fuerte de preparación. Ya los colegios se están preparando, existen comisiones especiales para preparar. Y sé que después de hacer el simulacro, las escuelas tienen que reportar cómo fue el resultado. Es fundamental. Existen el Centro de Operaciones de Emergencias, que el nacional, que reporta inmediatamente, se reporta a las unidades de gestión local y son las que reportan a las direcciones regionales y a las centrales. Perfecto. En los lugares en que no existe internet, existe un plazo, ¿no? Unas semanas para poder, 2 semanas para reportar. Perfecto. Muchísimas gracias, Renata, Javier, por haber venido. Muchas gracias realmente a La Buena Educación por realmente ilustrarnos. Es un programa que seguimos permanentemente. Perfecto. Y yo me despido, ¿no? Justamente pensando y reflexionando sobre lo que ha pasado durante todo el programa, ¿no? Porque así hablemos de prevención de violencia o hablemos de prevención de enfermedades, estamos hablando de prevención y creo que es una de las cosas tan importantes de nuestro país, de esa sabiduría de adelantarse a lo que puede ocurrir en el futuro, evitar las cosas, abrirnos los ojos, y creo que eso nos va a ayudar a tener mayor conciencia y no solamente quejarnos cuando algo sucede, sino evitar que suceda. Y nos vemos el próximo sábado en La Buena Educación. Esto fue La Buena Educación.